Pues ahí tienen la gran pancarta, amigos, que ha hecho reventar al Partido Socialista Obrero Español. Una pancarta que ha puesto Hazte Oír. Desde aquí felicitamos, lógicamente, a la organización y, sobre todo, felicitamos al que haya tenido esa idea espectacular. Porque ha demostrado abiertamente que se puede hacer oposición, pues teniendo un poco de ingenio. Una pancarta que han intentado quitar la Policía Nacional. Yo no sé qué pinta la Policía Nacional. Esto, lógicamente, tendrán que ir la Policía Municipal a ver si cumplen pues, los requisitos. Han intentado pedir todos los papeles a los que estaban haciendo la obra. Bueno, ya saben cómo funciona esta chusma. Intentan siempre presionar hasta el último instante y no han podido. De momento no han podido. Una pancarta que retrata perfectamente lo que está pasando en España. Corrupción. Corrupción con letras mayúsculas. No se puede hablar más claro. Y es que, amigos, entre la corrupción que estamos viendo, lo cierto es que hoy ya veremos esas grabaciones que directamente afectan al Partido Socialista, de la señora Pano, esas grabaciones también de la señora Pano que hablaban de que se le había dado 50.000, pues a Europa había dado 500.000 euros a la banda, y ahí estaba Ábalos. Pero sobre todo hoy lo que ya adelantamos en su momento aquí en exclusiva en El Mundo al Rojo, estamos hablando de que el señor Santos Cerda se le relaciona con una trama que organizaba, preparaba pues contratos amañados, y dentro de ese informe que saca la UCO pues habla de tal Anchón. Anchón, que siempre lo hemos dicho, amigos, el Anchón de Navarra es el Aldama de Navarra, con el cual Aldama pues traía y llevaba de un lado para otro. Y lo cierto es que hoy sale esta noticia que luego hablaremos. Hablaremos también de cómo intentan tapar el rescate de Europa. No hay juez en la Audiencia Provincial, amigos, de Madrid. Es cierto que ve indicios claros contra Begoña Gómez, es cierto que ve la posibilidad de que Sánchez vaya a declarar, pero que no deje al juez Peinado investigar el rescate de Europa. Es que, amigos, aquí ya empieza a haber mucho miedo, tanto en el Tribunal Supremo, que tendría que haber una causa para investigar el rescate de Europa, para imputar a Pedro Sánchez, y también de la Audiencia de Madrid, que no deja al juez Peinado investigar. Y es que si nos analizamos todo lo que ha pasado estos días de los WhatsApp, pues vemos cosas clarísimas, muy claras. Después de estos WhatsApp entre Ábalos y Sánchez, lo que queda claro es que Sánchez estaba implicado directamente en el rescate de Europa, por dos bandos, por su mujer y por él mismo. Hay que recordar que el día 16 de julio, su mujer, la cual recibía, 16 de julio del 2020, su mujer, la cual recibía generosas cantidades de dinero de Europa para sus chiringuitos, se reunió con el CEO de Europa, el señor Hidalgo. Eso está certificado, eso es un hecho objetivo. Poco después, al día después, Pedro Sánchez llama a Nadia Calviño y Ábalos para que inicien un rescate que ni siquiera estaba solicitado por Europa. ¿Se lo pueden creer? Sí, lo vamos a repetir. La mujer de Pedro Sánchez se reúne el 16 de julio del 2020 con Javier Hidalgo y, curiosamente, al día siguiente, Pedro Sánchez, y eso ya lo demuestran los mensajes, los informes de la UCO y todo, llama a Ábalos y a Nadia Calviño para que inicien un rescate no solicitado por la empresa que quería ser rescatada. En toda esta trama continúa el rescate, donde había pues un nexo claro que actuaba junto al ministro de Transportes y Números de Sánchez, que era Aldama, y Aldama estaba entre medias entre Koldo y Ábalos en toda la operación. Aldama, bueno, pues participaba constantemente, según el informe de la UCO. El señor Hidalgo le exigía que acelerara el rescate. Aldama pues le decía que no se preocupe, que iba a utilizar a Koldo y a Ábalos para intentar presionar a Pedro Sánchez, pero en un momento determinado, ¿qué es lo que pasa? Que Javier Hidalgo se harta. Dice, ¿para qué voy a hablar con los payasos del circo si puedo hablar con el dueño?
Y para hablarle con el dueño del circo, realiza una llamada a Begoña Gómez el 3 de septiembre, que según el informe de la UCO, produce que el rescate se desbloquee. Efectivamente, el 3 de septiembre se produce una llamada entre Javier Hidalgo y Begoña Gómez, todo esto está certificado por la UCO, que desbloquea el rescate. 5 días después, Pedro Sánchez, y eso también está certificado por los WhatsApp que hemos visto, pues dice que adelante con el rescate. Lo hemos visto por los WhatsApp que salen entre Ábalos y Sánchez, que precisamente ha publicado El Mundo. Sánchez dice, adelante, pero no le vamos a dar 435 millones de euros, le vamos a dar 475 millones de euros. Si no hay pruebas de que Sánchez está implicado en el rescate, amigos, lógicamente estamos en un país donde la justicia no quiere ir contra el presidente del gobierno porque tiene realmente miedo. Actuó en una ocasión, 16 de julio, Begoña Gómez se reúne con Javier Hidalgo. Al día siguiente, Pedro Sánchez inicia un rescate, llama a Nadia Calviño y a Ábalos, inicia un rescate que la empresa no había solicitado. 3 de septiembre, el rescate está paralizado, Javier Hidalgo llama a Begoña Gómez y 5 días después, Pedro Sánchez habla con Ábalos, y sale todo publicado, para desbloquear el rescate. Y no por 475 millones de euros, sino por 475 millones de euros. La UCO ya ha demostrado con información, que Aldama recibía 12.100 euros al mes por participar en este rescate. Aldama, que era la persona que estaba entre medias de Ábalos y Koldo, y que a Koldo también le han pagado por el rescate con unas vacaciones millonarias en Marbella. Y luego están pues las afirmaciones de la novia de Aldama, que habla que llevó hasta 500.000 euros para pagar a la trama, y en esa entrega de los 500.000 euros llega a decir que estaba pues el dueño de Europa y estaba Ábalos. Si esto no son pruebas concluyentes, que venga Dios y que lo vea. Pero no soy yo el que tengo que decir que esto son pruebas concluyentes o no, son los jueces. Pero desde el punto de vista informativo, amigos, lo que yo estoy contando habla de responsabilidades políticas que no ha asumido ninguna el Partido Socialista Obrero Español. No hablamos de meras publicaciones de bulos o fangos, no. Hablamos de chat, hablamos de informe de la UCO, hablamos de chat que han sido demostrados, informe de la UCO, y hablamos de indicios muy concluyentes que tienen que llevar al presidente del gobierno directamente ante el Tribunal Supremo. Si hay un mínimo de justicia en España, lo pasa que aquí hemos llegado hasta aquí y parece que hay algunos jueces que no tienen el valor que hay que tener para lanzarse y abrir la investigación, pedirle abrir pues una pieza separada para investigar el rescate de Europa, que es clave en toda esta trama, porque al final son los mismos personajes prácticamente en todas las tramas. ¿Y qué le pasa a la Audiencia Provincial de Madrid, que no deja peinado investigar cuando hay pruebas concluyentes, hay indicios concluyentes? ¿Qué le pasa al Tribunal Supremo, que no inicia él de parte esa investigación? ¿Qué es lo que pasa en este país, amigos? ¿Hay miedo? Porque ya se está desatando la batalla final contra el número 1 y aquí nadie tiene los bemoles para hacer lo que hay que hacer. Bueno, en definitiva, amigos, seguiremos hablando porque el tsunami de corrupción que arraya al Partido Socialista no tiene límites. Hoy tenemos un programa que no se lo tienen que perder, porque además hablaremos del pucherazo, ojo, el pucherazo de Rumanía, que ha sido de aurora boreal. Y atención, máxima alerta, cojan boli y papel. Estados Unidos acaba de alertar a sus ciudadanos que no viajen a España
porque los próximos días podría haber un atentado. Lo vamos a ver luego aquí y ya se lo adelantamos a ustedes. Intenten no ir a zonas céntricas, intenten, amigos, no estar en grandes concentraciones ni en el centro de Madrid, porque según los Estados Unidos, que han avisado a sus ciudadanos, hay alerta máxima de un posible atentado aquí, la ciudad de Madrid. Y mientras Pedro Sánchez, siendo el patriarca de los terroristas de Hamás, siendo el canciller ante el mundo de los terroristas de Hamás, atacando a Israel de forma vergonzosa. Pedro Sánchez, la risión del mundo, el representante de Yemen del Sur y de Hamás, haciendo el ridículo y dejando al país, a esta gran nación, en ridículo ante todo Occidente. El representante del odio, el representante del mal, el representante de las dictaduras comunistas y marxistas, es el presidente del gobierno español. Un personaje, amigos, siniestro donde los haya. Y hoy Feijóo prepara ese congreso. Atención, el congreso del Partido Popular, que están surgiendo muchas críticas. La propia Esperanza Aguirre habla de que ese congreso tiene que ir en la dirección que va Ayuso. No puede ir en la dirección de los chanquetes. Sí que el Partido Popular, lógicamente, quiere ser un partido de gobierno, tiene que dejarse ya de los chanquetes que le han llevado al desastre día sí, día también, de esas agendas 2030 absurdas, y empezar a tener una dirección más de derecha. El Partido Popular no necesita a izquierda, sus votantes son de centro-derecha. Y por lo tanto, que se centren en ese pensamiento que tienen los que le votan. Señor Feijóo, no es otra cosa. Déjense ya de experimentos, que ya lo experimentamos con Rajoy y ha llevado al desastre de Sánchez. Pero vamos a escuchar a Feijóo, que parece que ha arrancado motores, amigos, parece que ha arrancado motores. Vamos a ver si lo que dice coincide de luego con la realidad. Escúchenlo. Ahora respondemos a una decadencia ajena, a una degradación institucional que cada día ofrece más motivos para que el cambio no solo sea posible, sino urgente. Repasemos. Amnistía, censura, privilegios, apagones, trenes, ausencia de presupuestos, Ábalos, Koldo, los familiares del presidente, Tito Berni, Delcy Gate, los WhatsApps, los puntos violetas amañados, los billetes en Ferraz, el CIS, los medios públicos, la ocupación de las instituciones del Estado, el fiscal general investigado, el ataque a los jueces, las luchas entre ministros, la falta de respeto a la corona, la política exterior, la energética, el saqueo fiscal y los ocupas. Podría seguir y seguir, pero la Junta tiene un plazo para convocar el Congreso. Por tanto, se mire donde se mire, los españoles tienen en su gobierno un desastre tras otro. Empezando y terminando por quien hoy ostenta el alto honor de presidir el gobierno de la nación. Hace falta una limpieza profunda y nuestro deber es demostrar a los españoles que vendrán tiempos mejores y que estamos preparados para el cambio. Ese es nuestro deber. Pues tenemos al señor Feijóo, dice que está preparado para el cambio, pero señor Feijóo, diga, por supuesto que hay que cambiar esto, pero diga qué va a hacer. ¿Qué va a hacer para cambiar esto? No es cuestión de derogar. Y sobre todo diga qué va a hacer para la regeneración democrática que necesita este país. O sea, no es cuestión de que se quite Sánchez para ponerse usted. El país necesita una regeneración democrática de calado. Que no pase como cuando llegó Rajoy, cuando se le dio la mayoría absoluta, que se dedicó a poner tiritas sobre la decadencia del sistema que había dejado Zapatero. No, necesita una renovación de calado importante que le sanee al país y que evite que personajes como Sánchez puedan de nuevo intentar dar un golpe de Estado. Y mientras tanto, amigos, hemos tenido Eurovisión. La verdad que hay que felicitar a Melody, aunque el resultado no es justo, pero ha tenido un comportamiento increíble, a pesar de la actuación política de Radio Televisión Española, que es una vergüenza sin precedentes, haciendo apología, amigos, de los terroristas de Hamás antes de empezar el concurso. El presidente del gobierno diciendo que Israel tiene que salir del concurso
de Eurovisión. Pero ¿tú quién eres, sacamantecas? Diciendo que Israel se tiene que ir del concurso de Eurovisión, diciendo que es un país genocida. Un tipo, amigos, un tipo que tapa el genocidio de los chinos, el genocidio en Cuba, el genocidio en Venezuela, en Nicaragua, el genocidio socialista, más de 150 millones de muertos. Un tipo que pacta con los terroristas de la ETA, con los golpistas de la Esquerra y Junts. Y tiene los santos bemoles de hablar de que Israel, la única democracia que existe en Oriente Medio, tiene que desaparecer de Eurovisión. Bueno, está bien para que hablemos y no hablemos de su tsunami o de su Everest de corrupción. Vamos a escuchar este vídeo, amigos, y vean ustedes cómo esta izquierda que nos gobierna es la izquierda apestosa que todo Occidente huye de ella. El presidente español y su gobierno es el hazmerreír, es la mofa internacional, véanlo. La polémica continúa y se centra esta vez en la repercusión política del Festival de Eurovisión. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la expulsión de Israel del festival como consecuencia de su ofensiva militar en Gaza. Así lo ha expresado el líder del Ejecutivo en la clausura del acto de presentación del informe Los sectores culturales y creativos en España de la Fundación Cotec. Creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Por tanto, tampoco debería hacerlo Israel, porque lo que no podemos permitir son dobles estándares tampoco en la cultura. En la misma línea, Podemos e Izquierda Unida, que han exigido que Israel debe ser expulsada del festival y han achacado a una campaña orquestada por la extrema derecha y el propio gobierno hebreo que su representante en el certamen lograra la máxima puntuación en el televoto emitido en España. Absolutamente incomprensible que se siga permitiendo la presencia de un país genocida en eventos internacionales de este tipo. Tristemente, no solamente le permiten participar, sino que además se protege y se brinda al Estado genocida de Israel ante cualquier crítica que reciban. Y finalmente, dentro del ala conservadora, el presidente de la corporación no es que debería dimitir, es que tendría que ser cesado inmediatamente por incumplir el mandato constitucional, que es el principio de neutralidad de los poderes públicos. Y eso es lo que ha hecho exactamente Televisión Española. Que me parece que debería Televisión Española y el gobierno de España respetar un poquito más la democracia. Y que los españoles pueden votar y que no hay que dirigir los votos. Una polémica que arrancó justo antes del inicio del festival, tras la emisión por parte de Radio Televisión Española de un mensaje en el que proclamaba que frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina. Pues hombre, lo que tenía que decir primero estos sacamantecas que ocultan el genocidio de más de 150 millones de muertos que representa el socialismo y el comunismo, que lo ocultan. Lo primero de todo es que esos terroristas de Hamás suelten a las personas secuestradas. Y lo que tenía que recordar todo el mundo, que la persona, la cantante de Israel, fue una de las víctimas del ataque brutal de los terroristas de Hamás en la frontera de Israel, donde murieron más de 1000 personas. Y todavía hay personas secuestradas. Y que esta cantante estuvo enterrada entre 7 y 8 personas y que salvó la vida de milagro. Para que llegue esta bestia, este animal de bellota, y perdón para los animales de bellota, a hablar de que los genocidas. ¿Pero quién eres tú? ¿Sabes lo que es un genocidio? Sale el de la barba llena de garrapatas y pulgas y habla de un genocidio. Y Pedro Sánchez igual. ¿Pero tú sabes lo que es un genocidio? A ver. ¿Pero tú sabes quién está cometiendo un genocidio? Y esto no tiene nada que ver con lo de Rusia y Ucrania. Es que Israel no atacó a Gaza. Fue precisamente a los terroristas de Gaza los que atacaron a Israel. Y en respuesta atacaron a Gaza. Ya está bien la broma, porque la única democracia que existe en el Oriente es Israel. Yo, amigos, se lo digo así, no tengo ningún problema de criticar a Israel cuando hay que criticarlo. Pero que vengan con estas ahora.
Pero mientras tanto tenemos una buena noticia. Atención, Donald Trump ha dicho que se van a iniciar inmediatamente las negociaciones entre Rusia y Ucrania. Por fin, parece que esa terrible guerra, que se ha llevado por delante casi 1 millón de muertos, va a parar. Se van a iniciar las negociaciones, según el presidente norteamericano, y los que tanto hablaban de qué hacía Trump, pues que empiecen a callar la boca. Escúchenlo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes un acuerdo entre Rusia y Ucrania para la apertura inmediata de negociaciones para un alto el fuego y poner fin a la guerra. Así lo ha confirmado después de haber mantenido una llamada telefónica de más de 2 horas con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. El mandatario estadounidense ha explicado que Kiev y Moscú negociarán las condiciones y ha destacado que el tono y espíritu de la conversación ha sido excelente. También ha transmitido la voluntad de Rusia de comerciar a gran escala con Estados Unidos cuando termine el conflicto, algo con lo que está de acuerdo. Además, ha explicado que ya ha informado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, así como a líderes europeos. Por su parte, Putin ha asegurado que Rusia está dispuesta a elaborar con las autoridades ucranianas un memorando que incluya un acuerdo de paz y ha resaltado que el alto el fuego con Kiev es posible si se alcanzan los correspondientes pactos. Amigos, ahí tenemos esta noticia. Creo que es un inicio. Por fin está haciendo posible la paz. Veamos hasta dónde se llega y a ver si sacamos por lo menos a Rusia de la órbita china, que parece a algunos que es que lo que les gustaba, que Rusia estuviera en la órbita china y Occidente estuviera totalmente aislada. Hoy tenemos un programa que no se lo pueden perder: corrupción por los 4 costados, amigos. Las grabaciones sobre Santos Cerdá, las grabaciones de la novia de Aldama son terribles, y hablaremos, que lo hemos dicho antes, de ese aviso de posible atentado terrorista en España.